ver la presentación de don Fabián Mora. Don Fabián es, don Fabián es experto en mejora continua. Tiene la charla, su resumen de su currículum. Es subgerente general del INVO, certificado en Sigma Black Belt, certificado en Scrum Master Professional, certificado en KPI Professional y también es consultor en planeación estratégica, mejora de desempeño para COPESA, Contraloría General de la República, Instituto Costarricense de Turismo, entre otras. Muy buenas tardes, don Fabián. Gracias, Marisol. Buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto para mí aprovechar este espacio, en este esfuerzo que está haciendo el Centro de Desarrollo Gerencial para poder transmitir, compartir, sobre todo experiencias con un enfoque práctico para ojalá motivarlos a que se animen a la implementación de estas metodologías que son relativamente nuevas, pero que son de definitivamente mucha utilidad. El día de hoy lo que les quiero compartir es un caso real de la aplicación de algunos de los principios, de los valores, de las técnicas, de las estrategias, tanto a nivel de Ágil como de Scrum. Si me lo permiten, entonces les voy a compartir una pequeña presentación con la cual voy a irme apoyando para irles comentando esta experiencia que se tuvo. Aquí les voy a dar un contexto, digamos, lo voy a ubicar en cuál era la situación particular que se tenía hace poco menos de un año en términos de los estados financieros y cuál es la que se tiene al día de hoy. Entonces, hace exactamente un año estamos hablando de una organización cuyos estados financieros más recientes, por así decirlo, eran los correspondientes al año 2017. No solo porque faltara hacer los estados financieros como tal, sino porque los cierres contables iban apenas por ahí. O sea, no se había iniciado siquiera con los cierres contables del año 18. Aparte de eso, entre otra serie de cosas, pero una de las más retadoras es que también dentro de esta institución había una disposición o una orden, una recomendación emitida por el ente fiscalizador, el ente contralor a nivel del país, y esta disposición estaba abierta, estaba pendiente de alguna solución desde el año 2018. 11 meses después, o el día de hoy, tenemos una situación completamente distinta, que es la que ustedes pueden observar en la columna de la derecha, donde pues tenemos estados financieros elaborados con cierre al año anterior, ¿verdad? O sea que se cerró una brecha de 3 años de estados financieros en un periodo de 11 meses. La disposición que tenía tiempos dando ahí vuelta, ¿verdad? Y que se había intentado en distintas oportunidades darla por atendida o lograr que el ente contralor la diera por atendida. Eso también finalmente ocurrió en el transcurso de estos 11 meses. Y producto de que ya se pudo contar con estados financieros del año recién terminado, se logró también que por primera vez en la historia de la institución se formara parte del consolidado de las cuentas contables y estados financieros a nivel nacional. Entonces, bueno, si ven, en realidad es un cambio bastante significativo en un periodo
de tiempo, creo yo, corto, ¿verdad? Corto para, si nos enfocamos en que estamos hablando de 3 años o 3 periodos contables. Entonces, lo que les quisiera pues comentar es, de forma inicial, desde el punto de vista práctico, algunas estrategias o algunas herramientas, algunas formas de trabajar que en parte o en gran medida fueron las que ayudaron a poder lograr este cambio tan significativo. Esto es lo que les quiero contar. Al inicio lo quise colocar con palabras un poco más coloquiales, y para cada uno de estos puntos voy a irles pues comentando algunos aspectos ya más de la práctica, de lo que realmente significan estos puntos. Entonces quiero enfocarlo así, comentarles sobre 6 temas en particular. El primero, ¿por qué debemos hacer esta tarea? El segundo, lo quise llamar más allá de contabilidad. El tercero, plan y seguimiento. El cuarto, la dinámica del equipo. El quinto, ¿qué tal si? Y el sexto, enfocarse en el progreso. Vamos a iniciar con el primer tema, o la primera frase, que es la que quiero utilizar para ejemplificar un poco el trabajo que se hizo, y para irlo amarrando para que ustedes vayan viendo cómo los principios y los valores de Scrum y de Ágil están inmersos dentro de este trabajo. Lo primero que les digo fue que nos dimos a la tarea de responder a esta pregunta, que si uno lo piensa, ¿verdad? Puede sonar muy obvio, muy lógico y carente de sentido el preguntarnos por qué la institución tenía que ponerse al día con la presentación de los estados financieros, cuando a todas luces eso es una obligación, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista normativo como de auditoría interna, de auditoría externa, pero a pesar de que la respuesta inicial pueda parecer muy obvia o muy lógica, quisimos darle otro matiz a las respuestas, ¿verdad? Y aquí, más allá de la parte normativa y de la obligación que se tiene como institución, también quisimos darle respuesta como para encontrar motivación extra o motivación que se pudiera utilizar para impulsar a la gente, para impulsar al equipo. Entonces, aquí, ¿cuáles fueron las cosas que estuvimos discutiendo? Uno, ¿cuáles son los beneficios que como institución vamos a obtener si logramos cumplir con la meta de poder estar al día con la presentación de los estados financieros? ¿Cuáles son esos beneficios? ¿Cuáles son esas ventajas? Discutimos también qué es lo que nos estamos perdiendo como institución al no poder contar con esa información contable financiera de forma actualizada, ¿verdad? Entonces ahí dijimos, bueno, es que nos estamos perdiendo, por ejemplo, hacer proyecciones sobre el futuro próximo, nos estamos perdiendo tomar decisiones de forma más ágil, más oportuna, y eso puede que también nos esté impactando en indicadores a nivel de gestión o el cumplimiento del plan estratégico. Entonces ahí empezamos a darle ese enfoque, ¿verdad? Para que la motivación no sea cumplir con lo que ya sabemos desde el inicio, que se tiene como que cumplir, sino cuál es ese beneficio adicional, cuáles son esas ventajas que como institución podríamos obtener si alcanzamos esta meta. La segunda clave o la segunda frase que les quise compartir fue una que yo llamé más allá de contabilidad. Al estar hablando de estados financieros y de cierres contables, pues es lógico, es obvio que
gran parte del trabajo o la mayoría del trabajo y de la responsabilidad pues se concentre en el equipo, en la unidad, en la gente que trabaja directamente en contabilidad. Sin embargo, aquí también el enfoque que se siguió es involucrar desde el inicio de este nuevo aire, de este nuevo esfuerzo, a todas las jefaturas, a toda la institución y hacerles ver que si bien gran parte del esfuerzo iba a recaer en el equipo de contabilidad, si se lograba esta meta, al final iba a ser un logro no solo de contabilidad, sino de la institución. Y ahí hicimos también un trabajo de comentarles a las jefaturas cuáles son esos beneficios que como institución podríamos obtener si logramos alcanzar esta meta. Se les planteó también a las jefaturas un plan de trabajo donde se les presentó cuál es la situación actual, qué es lo que se quería lograr. Se aprovechó también para de forma más proactiva indicarles qué era lo que el equipo de contabilidad iba a requerir de los distintos equipos, buscando que la comunicación fuera un poco más fluida, ¿verdad? Porque también lo que en su momento vimos es que como se asociaba esta tarea únicamente al área de contabilidad cuando existía alguna dependencia de información con alguna de las otras unidades, de los otros equipos, tal vez no se le daba como la relevancia o la importancia del caso. Entonces, eso fue parte también del mensaje que se envió. Okay, el equipo está completamente comprometido y tiene esta meta de estar al día con la presentación de los estados financieros, pero para lograrla vamos a ocupar algún esfuerzo, alguna participación de cada una de las jefaturas y los equipos de la institución. Entonces, lo que les quiero dar a entender es que se le dio una visión institucional a lo que se quería alcanzar y de forma anticipada se le hizo ver a las jefaturas que era lo que en ese momento o en el futuro se podía, digamos, requerir de ellas. Entonces, pues también ya todos los equipos, todo el resto de la institución estaba al tanto de que estábamos en este empeño y que eventualmente íbamos a ocupar ya sea información o inclusive recursos adicionales de parte del resto de los equipos. La otra parte fundamental fue que se elaboró un plan con un plazo a 12 meses, con una meta clara, la cual fue para marzo del 2021 debemos estar al día en la presentación de los estados financieros. Este plan se descompuso en hitos o en entregables intermedios, pero aquí creo que la clave y es mucho también en línea de lo que busca Scrum, es que se le dio al plan un seguimiento semanal. Religiosamente, todos los miércoles teníamos una sesión con el equipo, ¿verdad? Con el equipo que se constituyó y que fue el que llevó a cabo este proyecto. Y como les digo, todos los miércoles, no importaba qué, en la mañana teníamos una sesión donde le dábamos seguimiento a ese plan, veíamos cuál era el avance que se tenía. Una parte muy importante es que a partir de cierto momento empezamos a proyectar si íbamos a poder cumplir con la meta, considerando el avance que se tenía a la fecha. Lo otro también importante es que posterior a cada sesión se enviaba un correo con la actualización de ese plan, donde claramente se establecían responsabilidades, fechas, acciones pendientes. Creo yo, y esto estoy
estoy completamente pues convencido que la clave no es solo pues tener un plan, sino darle seguimiento de forma periódica, que la gente sienta en el buen sentido el compromiso, la responsabilidad, que tenga claro que lo que se acordó hoy, dentro de una semana, le van a preguntar por el estatus de ese tema del cual usted quedó como responsable. Y también pues permitió ir viendo de forma también anticipada en algunos casos cuáles eran esos desafíos o esos obstáculos que iban saliendo en el camino y que estaban de alguna manera comprometiendo el avance tal cual se había pensado y por consiguiente el cumplimiento de la meta. La otra clave o la otra frase que les quiero compartir es la dinámica de el equipo. Igual como lo plantea Scrum, se formuló un equipo de trabajo, un equipo de implementación que fue relativamente pequeño, donde había participación, por supuesto que del área operativa, de contabilidad, pero también habían 2 o 3 jefaturas. Y ahí parte de lo que yo quisiera rescatar y les quisiera pues comentar es que la dinámica dentro del equipo fue muy horizontal. ¿En qué sentido? En que pues si bien había este seguimiento mensual y había una persona que era la que llevaba la agenda y la que revisaba los temas pendientes y tal, en el momento de tomar decisiones sobre cómo encauzar otra vez el asunto, qué es lo que está fallando, qué se podría hacer distinto, esas decisiones y esas discusiones y esas decisiones fueron casi siempre muy consensuadas. ¿En qué sentido? Que a la hora de discutir el tema y de acordar cuál era la forma en la cual se creía que se podía saltar ese obstáculo, primero se le tomaba parecer a cada uno de los que eran parte del equipo y se buscó casi siempre que la decisión fuera consensuada y fuera acuerpada por los que estábamos ahí, ¿verdad? Al momento de tener esas discusiones y esas decisiones, no había distinción entre las jefaturas, que eran 2 y en su momento 3, y los miembros del equipo, que eran, digamos, parte del equipo operativo de contabilidad. Entonces, a mí me parece que esa también fue una clave y algo que colaboró mucho con el avance de las cosas, el poder sentir cada uno de los que estábamos ahí, que era un espacio abierto para compartir ideas, para opinar y para buscar que lo que se decidió pues contara con la aprobación, con el consenso, con el consentimiento de todos y cada uno de los que eran parte de ese equipo. La otra frase o clave que les quiero compartir, lo puse así: ¿qué tal si? Y esta fue una pregunta recurrente que nos hicimos en los momentos complicados, ¿verdad? En los momentos difíciles que por supuesto llegan, ¿verdad? Pues por supuesto que es básico y ayuda mucho el que haya un plan y que haya seguimiento y que la gente esté comprometida y que las decisiones sean discutidas entre los que estábamos ahí, pero eso no va a evitar que lleguen momentos críticos donde salgan cosas que no se habían previsto, donde el avance no sea el esperado, y eso les cuento pues qué pasó. Más o menos entre septiembre, a finales de septiembre y principios de octubre, viendo un poco el avance que se tenía, y ocurrieron algunas situaciones a lo interno de la institución que complicó el poder disponer de algunos recursos extra que estábamos utilizando
hubo un momento donde se dudó seriamente de que fuéramos a alcanzar esa meta en el tiempo que se había planteado. Entonces, lo que les quiero comentar es que esos momentos llegan y ustedes tienen experiencias similares, pero aquí esta clave en particular es que lo que se buscó fue que esos momentos difíciles, críticos, no nos sobrepasaran, sino utilizar esos espacios, esos momentos duros para buscar ser más creativos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que nos preguntábamos era, ¿qué tal si, verdad? ¿Qué tal si buscamos recursos afuera del departamento administrativo financiero? ¿Qué tal si dividimos el equipo en dos y unos que trabajen solo en el tema de auxiliares contables y otros que vayan de forma paralela en los cierres? ¿Qué tal si lo hacemos distinto el método de trabajo a como lo hemos hecho en el pasado? Y les cuento que se hicieron esas preguntas y producto de las respuestas, a medio camino, ya un poco inclusive más adelante, en estos meses entre septiembre y octubre que les comento, pues tomaron decisiones un poco drásticas, se cambió la dinámica y la organización del trabajo entre los miembros del equipo, y fue algo que definitivamente ayudó y dio como ese impulso final, ¿verdad? Entonces ahí la enseñanza es no concentrarnos en la dificultad, sino más bien que esos momentos difíciles de incertidumbre, de volatilidad, ¿verdad? Que son los componentes del ambiente dentro del cual es más apropiado una metodología ágil, que esa incertidumbre, que esa volatilidad más bien nos motive a ser todavía más creativos y a pensar cosas que no habíamos pensado antes. La última clave que les quise compartir es enfocarse en el progreso. Esto es algo muy importante, creo yo, porque, ¿verdad? Y particularmente en estos momentos complicados, difíciles, cuando uno siente que el asunto no se va a poder lograr o que está muy entrabado, particularmente en esos momentos, pero igual a lo largo de todo el proceso y de cada una de las sesiones, creo que también es importante enviar un mensaje y abrir un espacio para repasar lo que se ha logrado hasta ese momento, ¿verdad? Entonces, yo sí recuerdo que conforme las semanas pasaban y los meses pasaban, abríamos un espacio para decir, bueno, ya a este punto hemos logrado tal cosa, hemos conciliado tal cuenta, hace 5 meses no teníamos tal reporte, ahora sí, hace 4 meses no sabíamos cómo hacer tal estado financiero o había tal duda, ahora sí sabemos. Bueno, entonces creo que es importante, también ayuda para la motivación, hacer frecuentemente un repaso de lo que se ha logrado, lo que se ha hecho, y que eso sirve para impulsar el trabajo que todavía está por hacer. Y también esto es algo que, pues, que se puede enfocar hacia el futuro, ¿verdad? Nosotros comentábamos también, bueno, en marzo, cuando estemos al día, tal cosa. En marzo, cuando ya estemos al día, tal otra, ¿verdad? Entonces, pues también ir como recordando ese ideal que se busca o esa meta que se quiere alcanzar, y cómo es que vamos a cambiar, cómo nos vamos a beneficiar cuando finalmente se alcance, ¿verdad? Entonces, es creo importante estar recordando tanto lo que se ha ido logrando, como
los beneficios, las utilidades, la diferencia que se va a poder percibir, sentir una vez que se alcance con la meta. Esas fueron, digamos, como las claves o las frases, y ya ahorita voy a intentar hacer alguna relación más práctica con, pues, con valores y con principios de Scrum y de Ágil. Tal vez antes de hacer esa relación, sí, obviamente quiero compartirles, pues, que si bien se logró esa meta, el trabajo no ha concluido, ¿verdad? Sí, es importante tener un espacio para celebrar que se alcanzó lo que se había planeado desde 11 meses atrás, pero también es importante hacer como una pausa, entonces decir, bueno, ya alcanzamos esto, hagamos un recuento de lo alcanzado, de lo que se quedó botado en el camino, de cuáles son esos retos que todavía persisten, y a partir de ahí, ¿verdad? Otra vez, tomar aire, estar listos otra vez en la línea de salida y continuar con la carrera, ¿verdad? Esto es algo que nunca termina, ¿verdad? Estos retos, estos desafíos, estos proyectos son algo completamente recurrente dentro de cada institución o de cada empresa. Entonces, es algo también que hay que pues celebrar cuando se alcanza lo que se pensó. Y también creo yo hacer una pausa, entonces decir, bueno, ya alcanzamos esta meta, ¿cuál es la siguiente? ¿Cuál es el siguiente proyecto que como institución, que como unidad nos vamos a plantear? Ya para ir concluyendo, aquí es donde les quiero mostrar algunos de los principios de la teoría que está detrás de Ágil y de Scrum, y para irla también asociando con lo que recién les acabo de comentar, ¿verdad? En el tema de agilidad, eso se puede definir como la capacidad de adaptarse a los cambios para crear productos o servicios de valor, y aquí viene la clave o el enfoque de agilidad en ambientes VUCA, ¿verdad? Que los que ya han estudiado agilidad saben que VUCA a lo que se refiere es a ambientes que son volátiles, que son de incertidumbre, que son complejos y que son de ambigüedad. Definitivamente, al iniciar este proyecto había mucha incertidumbre sobre si lo íbamos a lograr, porque era algo que no se había alcanzado históricamente dentro de la institución, no solo estar al día con los estados financieros, sino cerrar una brecha de 3 años en 11 meses. Entonces había mucha incertidumbre sobre si nos iba a alcanzar el tiempo, sobre algunos inconvenientes que el sistema había tenido en el pasado, sobre el compromiso de las personas, el compromiso de las otras jefaturas. Era un ambiente de mucha incertidumbre, muy complejo también, porque al inicio pues se veía como algo imposible, donde también había cierto desánimo o desconfianza de que el resto de las jefaturas realmente, de las unidades, de los departamentos, realmente se fueran a comprometer con esto. Entonces, definitivamente estábamos al inicio dentro de un ambiente VUCA, y era el momento o la situación ideal para comenzar a aplicar algunos de los principios de los valores, de los pilares, tanto de Ágil como de Scrum. En el tema de agilidad también se enumeran 6 valores de gestión. De los 6, yo les quise extraer 2. El primero dice, asumimos que habrá incertidumbre y la superaremos a través de iteraciones, anticipación y adaptación.
Definitivamente en un proyecto como este que les comento, que fue un esfuerzo completamente extraordinario, distinto a lo que se había hecho en el pasado, hay que empezar aceptando que tenemos incertidumbre, que van a haber dificultades en el camino y que las vamos a superar. O sea, si los miembros del equipo de Scrum o de implementación entran a un proyecto, a un esfuerzo como este, pensando, asumiendo, esperando que todo sea miel sobre hojuelas, pues como dicen, definitivamente están dentro del equipo equivocado, ¿verdad? Esto es algo que hay que dejar claro. Es parte, digamos, de los compromisos, de los valores que hay que fomentar dentro de los equipos. Aceptar de que vamos a tener incertidumbre, que hay cosas que se van a salir de nuestro control, que hay desafíos, obstáculos que no los vamos a poder ver todos desde el inicio, pero definitivamente a través de la iteración, o sea, de la repetición, de la valoración cada vez que se hacía un cierre mensual de qué salió bien, qué salió mal, qué se puede corregir, de la adaptación, de buscar formas distintas para organizar el trabajo. A partir de todo eso, la incertidumbre es algo que se puede gestionar y que nos podemos adaptar a los imprevistos que salgan en el camino. El siguiente valor tiene que ver con mejoramos la eficiencia y la fiabilidad a través de estrategias situacionalmente específicas, procesos y prácticas, ¿verdad? Entonces, aquí también es ver, ok, cuál es la situación puntual que estamos enfrentando y a partir de esta situación puntual para la cual no hay una experiencia previa, ¿cómo nos podemos adaptar? ¿Cómo podemos hacer que esto realmente funcione? ¿Qué se puede hacer distinto? ¿Verdad? Es parte también de los valores. Eso que les comentaba de pensar qué pasa así, ¿verdad? Ir un poco más allá, no quedarnos en que así es como se ha hecho siempre, en que, ¿verdad? No darle crédito a una idea desde el inicio, sino realmente tomarse el tiempo para valorar cuáles son las opciones que se tienen para enfrentar esos desafíos. Ya para ir concluyendo, los 3 pilares de Scrum, como ustedes bien lo saben, son la transparencia, la inspección y la adaptación. Estos 3 pilares fueron también utilizados, ¿verdad? Fueron cosas, temas por los cuales también nos fijamos o nos regimos a lo largo de la implementación y del trabajo que se hizo en términos de la transparencia, este plan de trabajo que se elaboró, aparte de que existía un seguimiento semanal y que se enviaba un correo con el estatus del plan, fue también compartido en su momento hacia la máxima autoridad de la institución, que fue la junta directiva, donde se presentaban informes con la situación real, con los desafíos que se estaban viviendo, con las medidas que se estaban tomando. Hubo también transparencia cuando se le informó al resto de las jefaturas cuál es la situación que se tiene, qué es lo que se ocupa de ellos, qué es lo que se está buscando, cuál es el sentido de urgencia. Entonces hubo mucha también pues transparencia respecto de del plan, de la información, de la comunicación, del estatus, de los desafíos, de dónde estamos bien, dónde estamos tarde. Respecto de la inspección, pues también tiene que ver mucho, como les decía, con este seguimiento semanal, ¿verdad? Semanalmente y de forma religiosa inspeccionábamos cuál era ese avance, dónde nos estábamos quedando pegados, cuáles eran esos retos que no habíamos podido atender, y a partir de ahí pues tomar esas decisiones. Y por supuesto también que hubo adaptación, ¿verdad? Como les decía, en cierto momento cambiamos la forma en la cual estábamos organizados. Hubo un momento donde para traer a un recurso adicional para que reforzara contabilidad, tuvimos que hacer 4
movimientos en cadena, o sea, pasar a 4 personas, ¿verdad? Para que de forma temporal hicieran un trabajo en otra unidad, para que finalmente una persona en específico que era la que se ocupaba, pudiera reforzar contabilidad. Entonces, eso también requirió adaptación de 3 o 4 equipos distintos, adaptación a nivel de la organización, de la institución, pero definitivamente es algo que se requiere hacer si se tiene planteada una meta y si se quiere alcanzar. Y ya para concluir y dar el espacio para las consultas o los comentarios, les quise incluir esta última frase que es pues también extraída, tomada de material que se utiliza en el CDG cuando se dan los cursos para certificación para Scrum Master, donde dentro del curso, dentro de la capacitación y dentro de el material se hace mucho énfasis a esta palabra, que los miembros del Scrum Master o del Scrum Team, perdón, practican la resiliencia, ¿verdad? Que es esa capacidad de adaptación de un ser vivo, que puede ser una persona, puede ser un equipo, toda una organización, frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos, ¿verdad? Entonces, como lo vimos, como ustedes saben, Ágil, Scrum, está pensado para ambientes VUCA, donde hay mucha volatilidad, incertidumbre, complejidad. Entonces, a partir de ahí y teniendo claro en el ambiente en el cual estamos trabajando, definitivamente el equipo de Scrum tiene que estar conformado por personas que enfrenten las adversidades, que no se enfoquen en buscar culpables, sino en buscar soluciones, en ser personas que se adapten a los cambios, que estén dispuestos a hacer las cosas de una forma distinta. Esta es definitivamente una clave y esa palabra creo que resume mucho uno de las principales virtudes que deben estar presentes en la conformación de un equipo de Scrum. Eso era lo que les quería compartir, era la historia, el caso, digamos, un caso real, donde, pues como ustedes vieron, y fue lo que les intenté transmitir, sobre todo hacia el final de la exposición, a lo largo de este camino se fueron utilizando, implementando, fuimos haciendo uso de valores, de los principios, de las herramientas, de las técnicas, tanto de Ágil como de Scrum. Espero que les haya sido útil este ejemplo donde, como ustedes vieron, empezamos con una situación bastante difícil, compleja. Hace un año era un reto que se creía no se podía alcanzar y al final sí se pudo. Quedo en la mejor disposición para escucharlos con sus comentarios o para atender alguna consulta en caso de que tengan.